historias más impactantes que va a escuchar, que le van a contar y que lo va a conmover. Sí, sobre todo porque es la lucha de una madre que tiene a su hijo. A ver, uno podría ser desaparecido, podría decir desaparecido, la verdad que está secuestrado y que no se sabe su paradero hace 8 años. Es un caso que pasa en Río Cuarto. Nicolás José Savena está secuestrado desde el año 2008. Una mujer sería la entregadora de su captura, una familia bajo sospecha, pero la historia que se esconde detrás es la lucha de una madre que en el transcurso de toda esta investigación para saber qué pasó con su hijo que no aparece, se terminó recibiendo de abogada. Vamos a escuchar este momento. Después lo van a entender, pero presten atención a este momento. Una madre que se recibe de abogada y que está investigando el propio secuestro de su hijo y pasa esto. ¡Bravo! Bueno, en estos momentos realmente siento un gran placer de haber llegado al final de esta etapa que en un principio fue dura porque estaba en el momento más difícil de mi vida y ahí lo hemos coronado con logrando este esfuerzo y bueno, me hace bien porque esta carrera la comencé porque tengo un hijo desaparecido que pertenece a la historia negra de mi vida, con un hijo muerto, sin entierro y sin descanso. Entonces, se lo quiero dedicar a mi esposo, a mi hija, a mis 2 hijos y sobre todo a Nicolás, que por él yo he hecho todo esto. Bueno, a partir de mañana pienso primero descansar un poco, porque todo este tiempo he estado estudiando muchísimo y de verdad que muy agotada. Y luego de ello espero tener suerte de poder ejercer y poder cumplir dignamente con la profesión, que es una profesión hermosa, poder ayudar a todas las personas a lograr justicia y tratar de, desde mi lugar, aportar un granito de arena para que tengamos una sociedad mejor. Rosa, por estar, Gracias por venir. Y qué contradicción, ¿no? Lo que veíamos recién de ese abogado y usted que también es abogada ahora. Sí, tenés razón, no había pensado en lamentablemente es como en todos los órdenes de la vida. Hay funcionarios buenos, funcionarios que son delincuentes, buenos policías que son delincuentes, que trabajan con los delincuentes, como en el caso de mi hijo también. Yo parecía que es la misma película, porque acá también hay policías involucrados, porque todos sabemos que atrás de un delito como el narcotráfico están los 3 poderes, judicial, policial, y están involucrados todos, porque si no el narcotráfico no podría funcionar. Rosa vino con Miguel, su esposo. Sí, mi esposo. En un ratito vamos a contar la historia completa Sí, cómo de no. su hijo y además su historia personal, su historia de vida, cómo se recibió abogada y sobre todo la búsqueda de Nicolás José Savena. Secuestro hace 8 años, no se sabe absolutamente nada de él. Vamos a contar quiénes son los responsables, qué pasó con la justicia, con la policía. Breve pausa y desarrollamos. De la familia, Nicolás José Savena, chico muy joven, 2008, septiembre de 2008, creo que fue el primero, se retiró de la casa en Río Cuarto. A partir de allí hubo algunos intercambios de mensajes con un hermano. Sí. Y después, a partir de una fecha y un horario específico, se acabó la comunicación, una búsqueda de una mamá y un papá, y después el temor, el horror, las sospechas. Hay detenidos, hay una extorsión de por medio, pero de Nicolás se sabe bastante poco. ¿Cómo fue ese día y por qué se va de su casa? ¿Qué nos cuenta? Bueno, mire, Nicolás tenía 21 años, trabajaba en el taller con mi esposo es mecánico. Trabajaba en el taller y estaba terminando de cursar el secundario por la noche. ¿Usted qué era por entonces? ¿Qué hacía? Yo en esos momentos estaba ejerciendo la docencia en una preparatoria. Ajá, ¿era maestra? Sí, y
y profesora. Y estaba estudiando ciencias económicas. Bien. Estaba cursando segundo año de ciencias económicas en la Universidad Nacional. O sea, nada que ver con el derecho, por eso le preguntaba. Nada que ver. Sigue con el relato. Bien. Nicolás es un chico muy bueno, muy tranquilo, pero el último tiempo había comenzado a salir y salía del colegio y siempre media hora a lo sumo ya estaba en casa. Sí. Y comenzó a llegar más tarde. Y ¿Qué edad tenía exacto? 21 años. 21. Sí. Comienza a llegar siempre un poco más tarde y bueno, empiezan algunas discusiones porque al día siguiente era un problema hacerlo levantar para Levantarlo trabajar. temprano, Claro, a trabajar. levantarlo temprano. Y así comenzaron algunas pequeñas discusiones. Hasta ahí está contando cosas de rebeldía que puede pasar en cualquier Claro. casa. No sospechó nada. usted. No, mi hijo... Rebelde. No, nada, o sea, raro, porque no Dejó había de tener sucedido. una rutina. Dejó de tener una rutina normal, ¿no es cierto? Entonces Bien. a mí me llama la atención eso y comienzo a hablarle y le digo a mi esposo, ¿por qué no le hablas? A ver qué está sucediendo. Entonces él a mí me decía que se quedaba a charlar con las amigas, con las compañeras del colegio. Y entonces yo le digo a mi marido, algo está sucediendo porque esto no puede ser. Y mi esposo habla con él y él le dice, mira papá, estoy saliendo con una mujer más grande que está re buena, como dicen los chicos. Y entonces mi marido me dice, mira, no, quédate tranquila, estás saliendo con una mujer más grande, vos viste cómo son los Ahí se lo chicos. blanqueó a usted. Sí, sí. A ¿Cómo él. fue aprovechemos que está Miguel. ¿Cómo fue la conversación, ese momento, la charla No, con lo su hablé, hijo? le dije qué le pasaba, que llegaba tarde, ¿no es cierto? Que no andaba muy bien en la escuela. Bueno, él me contó de que había conocido a una mujer que él me decía de apellido Vega, Vega. que después resultó ser otro Vargas, apellido. ¿no? Sí. Vargas, sí. ¿Y qué, le dijo la edad que tenía ella? No, me Más dijo grande. que era más grande que él y que lo buscaba, que lo provocaba, que lo agarraba, que lo manoseaba. Y bueno, nosotros ahí en el taller, con otros chicos de empleo que teníamos y todo, nos reíamos y le decíamos que tuviera cuidado, porque no te vas a meter con Hasta una ahí, vieja, le decía yo. como una cosa Claro. de un consejo del Era, padre y los claro. compañeros de Consejo laburo. / complicidad padre-hijo. Claro. No Nada más más. que eso. Sí, O sea, entiendo. él lo tomaba como algo gracioso. A mí me preocupaba porque yo pensaba, ninguna mujer de bien va a hacer que un chico tenga problemas todos los días y Llegue que empiece... tarde. Claro, entonces no es una persona de bien, ya partimos de esa base. ¿Pero usted lo pensó en ese momento o ahora con el acontecimiento que vamos No, a lo contar? pensé de entrada eso. Yo notaba que algo no funcionaba. ¿Y qué pasó? Porque digo, hasta ahí Entonces, puede bueno. ser una historia de un amor de parte de su hijo, una relación de ocasión, Estaba lo que obnubilado, sea, mi hijo. obnubilado con una Exacto. mujer más grande. Pero ¿cómo Bueno. termina esto en la desaparición de su hijo guión secuestro de su El hijo? tema comienza así. Como él empieza a levantarse tarde, empieza a llegar cada vez más tarde al taller, mi esposo me hacía cuestiones a mí, mirá, fíjate que no va a trabajar. Entonces, yo comienzo a discutir con Nicolás. Yo ejercía la docencia por la mañana, también hacía gestoría del automotor, iba a clases y a veces tenía que ir yo a ayudarlo a remolcar los vehículos porque Nicolás no se levantaba. Entonces ahí comienzan los primeros roces. Sí. Porque yo soy una persona muy responsable y tenía que ir a dar clases y de pronto llegar tarde, que mis alumnos tengan que esperarme Y porque usted mi hijo... trabajaba por él. Claro, trabajaba por ellos. Le cubría Entonces, un día de estos, mi esposo me pide que le ayude porque Nicolás no se levantaba y un cliente lo estaba esperando. Y bueno, yo tenía que ir a dar clases y me puse muy nerviosa, discutimos con mi esposo por ese tema y él me dice, bueno, vení a ayudarme vos. Bueno, le voy a ayudar y hablo que voy a llegar un poquito más tarde. Bueno, hago todo eso, le ayudo a remolcar el vehículo y cuando me voy a dar clases, cuando regreso eran las 11 de la mañana, Nicolás estaba durmiendo. Bueno, entonces ahí comencé a discutir. Porque Eso era una- fue el 1 de septiembre. el 1 de del septiembre. 2008, sí. Entonces discutimos y algo que no había sucedido nunca de este tenor porque jamás me dio, no tuve nunca Situación, motivos. claro. Nunca hubo una situación así en mi casa. ¿Y usted qué le dijo en esa discusión? Y yo le dije que si él no cambiaba de actitud, que se fuera, andate. Si no vas a trabajar, si vas a ser un vago, lo que dice cualquier madre. Sí. Lo que dice cualquiera, ¿no? Pero uno nunca piensa que el hijo se va a ir. Y me fui a realizar unos trámites y ya cuando regresé mi hijo no estaba más. ¿Con qué se encontró cuando volvió? ¿Estaba el documento? ¿Estaba una No. mochila? ¿Qué faltaba? No, él cuando yo regresé
Me di cuenta tarde porque pensé que estaba en el taller, yo había ido a algunos organismos a realizar trámites y habrán sido 4 o 5 de la tarde, cuando ya tomo conciencia, llega mi hijo Federico del colegio y me dijo que Nicolás estaba llorando cuando él regresó de gimnasia y que le dijo que yo lo había echado y que con un pequeño bolsito se había llevado una... ¿Quién le dijo eso? Federico, mi hijo, Su hijo más chico. mi hijo menor. Él dice haber sido testigo de esa situación. Exacto. Que él se va enojado. Entonces lo llama a mi esposo y mi esposo le habla y le dijo, no, mira, mamá te dice esto por el hecho de que vos... ¿Tenía no, celular? sí, pero no, mi esposo va a mi casa, él estaba en casa. Y le dijo que, bueno, que era una cosa normal, que yo le hiciera problemas porque él estaba llegando tarde, además quédate, ya después vamos a charlar bien con mamá. Y él se volvió al taller y dijo, quédate, dormí y descansa y después de la tarde ya hablamos. Ah, o sea que esa llamada fue antes de que se fuera de la casa. Claro, él fue, habló personalmente en casa con Nicolás, porque Federico lo llama, le dijo, mira papá, Se quiere ir. Nicolás se quiere ir. Entonces... ¿A qué hora bueno, se termina yendo? Se va por su cuenta, en y se principio. debe haber ido, no sé, yo pienso ¿Tarde? que... Sí, ¿Por la tarde? Sí, pienso que por la tarde, porque yo fui a un organismo que trabajo horario corrido, salí tardísimo haciendo gestiones, él terminando todos esos trabajos, Federico se había ido a la escuela, porque ingresaba a la 1 al colegio, a las 13 horas, y... no sabemos bien, no podemos precisar el horario. Pero hasta ahí luego no por está una... relatando más que un conflicto familiar. Exacto. Que con un chico se soluciona una charla y se acabó la historia. A la noche, entonces cuando llegamos ya no estaba Nicolás Sí. y yo ya comienzo a mandarle mensajes de textos y él me dice, me pide disculpas porque él me había contestado mal. Entonces yo me enojé mucho porque jamás mi hijo me faltó el respeto. Y me pide disculpas por lo que me había dicho. Me dijo ya regreso, que ya iba a regresar a casa y te quiero, me mandaba besos, están grabadas las comunicaciones, los mensajes de texto y bueno, pensamos eso. Vuelve mañana en todo caso. Claro, Se le va él decía mal humor. decía que vendría el día siguiente. Sí. Mi esposo sale ese mismo día a buscarlo a alguien que él había dicho que conocía. Entonces lo empieza a rastrear y habla con esa chica y esa chica le dice que no lo ha visto a Nicolás. No la relación que él tenía, otra chica. No, nosotros nunca tuvimos. Nunca supieron, hasta ese momento no sabían quién era esa mujer mayor. Para nosotros no existía esa gente, totalmente ajeno Esa a nuestro... era la chica Carla. No, esa es una chica que se llamaba María. Ajá. Pero en todo el mismo día que lo empiezan a buscar Claro. y está Él en va a la casa de la- esa chica María, que aparentemente era novia o tendría alguna relación, no la conocimos nunca nosotros, Bien. porque a sus novias las habíamos conocido, y la chica niega que lo haya visto a Nicolás, después vemos que ha mentido a través de las sábanas telefónicas, yo después comienzo a hacer un estudio. ¿Cómo se llama esa chica? Repita el nombre. María. María. Esa chica que le dijo a ustedes, no lo vi, en realidad lo había visto Sí, ese mismo día. lo había visto ese mismo día y sabía dónde estaba parando, es decir, que si esa chica ¿Y hubiese dónde hablado... estaba parando? ya se había ido ya a la casa de unos delincuentes que se llaman Vargas Parra, de apellido. Una Está familia- probado que fue a la casa de una Sí, sí, familia sí. delincuente. Sí, sí, sí. Que ahí Así, esa mujer. esa es la mujer con la que él famosa anda. mujer más grande que Claro, él me Claro. dijo Vega. Y en realidad era Vargas. Era Vargas. eran conocidos en Río Cuarto por los delincuentes, esa gente. Claro, pero no eran conocidos nuestros. No, está claro. Sí, sí, sí. Y nosotros no teníamos idea de que mi hijo pudiera conocer ese tipo de gente, porque nuestra vida, nuestras costumbres... Iba por otro lado. Nada que ver, trabajar, estudiar, una vida totalmente diferente. O sea, que primero ustedes ubican a una mujer pensando que podía estar con esa mujer. Bien. Él ¿Por pensaba qué que esa estaría mujer con esa miente? chica. No lo sé, porque miente y no nos dice, porque si ella nos hubiese dicho, yo lo voy a buscar donde sea. Pero digo, pensando que esa mujer es ajena en teoría, no lo sé si no lo es tan sabe. ajena. Pero tiene vínculo con la otra familia Vargas. Sí, y sí, con la... yo encontré llamadas. O sea, la primera mujer que ustedes encuentran y le preguntan si sabían de Nicolás. Esa es la finca Vargas. Esa es una parte de atrás de la quinta de Vargas. Ahí estamos haciendo un Hombre, procedimiento. pensá que Eso es el esto tiempo comisario después. de la MEA. Sí, a ver, empieza la investigación. O sea, pasa el primer día, empiezan las comunicaciones, pues se comunica. Después su hijo no pierde comunicación. No, se comunica permanentemente su con hermano, Federico, con todo su el hermano, tiempo. o sea, su hijo. Y hasta el día 14 de septiembre. 14 días. Esa es la 14 casa, ¿no? días. Esa es la casa de los Vargas. Esa es la casa de los Vargas. O sea, 14 días, si bien supuestamente su hijo seguía enojado,
Iba a casa seguía cuando yo no en estaba. comunicación. Ah, iba. Iba a casa cuando yo no estaba, jugaba con los perros porque él extrañaba su ámbito, su vida. Volvía, pero no se quería cruzar con usted. Claro, porque él seguía O enojado sea, hasta ahí conmigo. era, Pero- se había ido a la casa de esta mujer, en teoría. Pero seguía apareciendo por su casa. Claro, no decía estaba- dónde estaba. Cuando mi hijo más chico, mi hijo menor le preguntaba, él le decía que estaba en la casa de un amigo. En la casa de mi amigo de la quinta, porque él había hablado que tenía un amigo que tenía En una una quinta quinta. con O caballos. sea que como él volvía de a ratos en esos 14 Claro. días, ustedes no pensaron que era víctima de un No, delito. no, Hicieron la denuncia en esos 13, No, 14 no, días, no, no, porque el hermano no. les decía, está viniendo a casa, No, quédense tranquilos. además, y era mayor. Claro, me mostraba los mensajes de texto. Claro. Bien. Ahí se perdieron Hasta 13 ahí. días. Él estaba cruciales. buscando trabajo. Usted estaba muy preocupada. Claro, yo estaba ustedes preocupada muy porque preocupados. Estaba pero fuera de sin su ámbito. sospechar Él estaba tomando una delito. medicación y no se la había llevado porque Nicolás tenía un pequeño retraso madurativo y estaba tomando una medicación que lo ayudaba muy mucho a relacionarse con las personas porque era un carácter muy manipulable. Era un chico muy inseguro, entonces no se había llevado esa medicación y como madre se presiente, se Sí, siente sí, sí, que algo totalmente. no está funcionando. ¿Y qué pasa a partir Del 14, del ¿no? 14? El Estamos los dos 14, ¿Por preguntando. qué bueno, marca el día nosotros- 14? Claro. Nosotros Sí. el día 14 él tenía que realizarse un implante dental. Y la odontóloga me llamaba todo el tiempo y yo no sabía qué excusa ponerle porque nadie anda diciéndole sí, mi hijo me peleé y Sí, mi hijo se obviamente. fue de mi casa. No lo comenté a eso, a nadie, ni siquiera a la familia. Y yo le digo a mi hijo menor, llámalo, mandale un mensaje y decirle que ya venga, vamos a hablar, vamos a arreglar y vamos a ver qué es lo que está pasando y Terminemos lo la vamos a situación. solucionar de alguna manera. Sí, que se quede en casa. Entonces Sí. él le manda un mensaje y le dice que está bien, que le compre una tarjeta y pregunta cómo estamos nosotros. Porque siempre preguntaba cómo Eso está todo queda en mensaje de texto. el mensaje de texto. El Está día secuestrado. 14. El día 14 a las... ¿A qué hora? A las 14:04. Último Lo de pico de la contacto tarde. es Último contacto. por mensaje de texto con el hermano. Con el hermano. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí nosotros estábamos en una quinta a las afueras de la ciudad, a 15 kilómetros de Río Cuarto, y estábamos con gente. Y bueno, Federico no me cuenta qué pasa porque había otras personas. Cuando ya decidimos regresar al final de la tarde, alrededor de las 20 horas, y yo le digo, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Qué te dijo? Ah, me dijo que se quedó sin crédito, que le cargaron una tarjeta. Le digo, pero me hubieras dicho. Yo sé que Nicolás sin crédito se desespera. Entonces, digo, le voy a hablar yo directamente para que ya venga. Cuando ya hablo, ¿Le ha apagado el teléfono? un mensaje horrible. ¿Cómo era? El mensaje decía, no, esa opción no es correcta. Y en la Como que pantalla no existía decía, el teléfono. rechazado. Como que Así. estaba desactivado Bloqueado, el teléfono. No desactivado. entendía, yo no sabía, todo el tiempo, así todo el tiempo. Y ahí se Y empezó a desesperar. Claro. Entonces le digo a Federico, vení, llamale vos, porque obviamente no me quiere responder a mí. Y lo mismo le pasaba. Le hice llamar con montones de personas, lo mismo decía. Y yo digo, algo está pasando. Y Federico me dice, no, mamá, mira, debe haberse quedado sin batería y se ha ido a algún lado por ahí. Ya después cuando cargue el celular... Le ya quitaba va a- dramatismo a su hijo. Claro. Pero es que no nos Día imaginábamos 14, jamás algo recordemos, así. 14 Septiembre. 14 de septiembre de 2008. 2008. 8 años 2008. pasaron de ese 14 último días contacto. después de haberse ido de la casa a un lugar que ustedes Exacto. De desconocían. irse y de ir y venir. Ir y venir, o sea, Y de ir y venir. estaba presente. Exacto. Bien. Entonces, yo no, para mí no era así. Yo inmediatamente sentí esa alerta, a partir de ese momento, una desesperación, porque yo sentí que algo estaba sucediendo. Y yo esa noche no dormí toda la noche y me venía y le decía, algo le pasó. Y me decía, pero no, ¿qué le va a pasar? ¿Qué? Río Cuarto, todo tranquilo, ¿qué va a pasar? Y así toda la noche, lo llamaba, no dejaba de llamarlo en toda la noche. Y ya no hubo más contacto. Igual así toda la noche así. Haga un punto ahí. Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos vamos a contar la historia de quiénes son los supuestos Los Vargas. responsables de su secuestro y desaparición. Vamos a contar una extorsión que hubo. Vamos a contar cuál es la sospecha que tienen ustedes 8 años después y vamos a contar las denuncias que hace usted como abogada hoy. ¿Y estos quiénes son? Adelántenos. Estos son los responsables de la desaparición y a mi juicio, por las pruebas obrantes en el expediente, los asesinos de mi hijo, los Vargas Parra, toda la familia completa. Bien, hacemos una breve pausa y contamos la historia de esta familia que está sospechada ni más ni menos de secuestrar y matar a Nicolás.
Ahí están los condenados. La familia Vargas, ¿no? Esto es en el juicio, en la audiencia, que termina el primer juicio con absolución, pero la casación los condena a todos y están todos presos hoy. Ya vamos a contar más sobre esta gente, quiénes son, qué hicieron, por qué los condenaron, por qué están presos. Este es el último juicio que se realiza. Este es el último. O sea, el único juicio donde se los condena, porque hubo una primera... En primera instancia los absuelven. Los absuelven. ¿Pero casación los condena o No, qué? no segundo llegaron juicio. Nunca, sí. Está bien. No, hubo un solo juicio, en la primera no llegaron a la instancia de juicio, los liberaron antes. Bien. Volvamos a ver si podemos retomar. Quedamos en aquel día 14 de septiembre donde ya su hijo no contesta más. No contesta, yo toda la noche intentando, hasta las 8 de la mañana. El llamado extorsivo. Bueno, a las 8 de la mañana yo ya llamo a la empresa de telefonía Claro, que era la empresa de mi hijo, y les pregunto qué sucede con ese celular que me emite ese mensaje. Y el chico, le pregunto si estaba en Río Cuarto y si podía recibir mi mensaje o mis llamadas sin crédito. Me dicen que sí, que teóricamente sí, y que está en Río Cuarto el aparato. Entonces le digo que me ubiquen el celular y que me digan por qué pasa esto. Y no me daban información. Bueno, yo porque comencé a llorar. No había hecho denuncia No, todavía. porque no teníamos idea de esto. Sí, entonces, yo llorando le digo que mi hijo tiene un problema, tiene una discapacidad, que era menor de esa edad, y que por favor me diga qué sucedía, por qué el teléfono no me contestaba. Entonces, bueno, me dio la noticia fatal. Señora, el chip ha sido extraído. Entonces, ahí ya no me cupo ninguna duda de que a mi hijo algo gravísimo le había pasado. Le habían sacado el chip al teléfono. Había sido extraído de su equipo, ¿no? Habían dejado sin uso el teléfono. Exacto. Entonces, ahí, ¿cómo? ¿Quién los llama a ustedes? ¿Cómo los extorsiona? Bueno, nosotros pasamos esa primera semana buscándolo por todos lados. El 16... Ya con denuncia hecha. No, el 16 voy eso, yo a hacer la denuncia, no me toman la denuncia, me dicen, no me toman la denuncia, no me toman exposición, nada de eso, porque dicen que es mayor de edad, que los adolescentes son así. Yo empiezo a averiguar, hasta que averiguo de que está en la casa de un tal Vargas, que no sé quién es, un tal Yaca Vargas. Y Federico me dijo, mira, vino unos días antes y se llevó toda la ropa de Nicolás. Entonces yo el día 19... Al arranque ya sabían quién era Yaca Vargas, dónde había estado su hijo. Acá averiguamos la exposición el día 19. Recién el 19. Puede hacer una exposición. Sí, ni siquiera una denuncia. exposición. No me tomaron nada de lados, Quedaron en que iba a buscarlo y yo ya acá llevé todos los datos de quiénes son las personas. Porque yo esa semana me dediqué a investigar todo lo que había sucedido. ¿Quién le aporta el dato de que su hijo había estado en la casa de a mí me dice una persona que yo buscando, me da ese dato. Entonces yo... O sea, todo el mundo sabía, o mucha gente sabía que su hijo... No, era una de... Del ámbito del malvivir. Claro. Yo me voy con ella y nos fuimos a la casa de ellos. Carla se llamaba la chica que nos dio el dato, nos dijo que estaba en la casa de un tal Negrito Vargas, Le digo, todo el mundo nos dice Negrito, pero no sabemos quién es. El Negro Vargas, me dice, le digo, pero no sabemos claro que quién están es. investigando ustedes, hasta ese momento ustedes... No, nada. Atravesando la investigación, ustedes solos. Sí, solo, porque la justicia no nos acompañaba. Ahí está la tal Carla, amiga de Nicolás. Entonces, esa mujer... que le habla Negrito Yaca Vargas. Claro, entonces nos habla de Yaca Vargas y le pregunto Vargas. quién es. El hijo del Pepe Vargas. Entonces yo con eso voy a la policía y digo, me dicen que está en la casa de un tal Yaca Vargas, qué sé yo. Entonces me preguntaron si mi hijo era adicto. No, le digo yo, ¿por qué? Porque son dice, esa gente está en el mundo del narcotráfico. Cuando me dicen eso, ya mi desesperación. ¿Esa casa que nos fuimos nosotros? Esa es la casa que habitaban estos delincuentes. Los Vargas vivían en esa casa. Y me imagino con ese dato, a ver, estoy pensando en la buena policía, ojalá sea el caso, pero me parece que me voy a equivocar. Me imagino que con ese dato, con ese nivel de certeza, la policía va a verificar, a golpear la puerta, hasta acá Nicolás. Fuimos nosotros con ¿Fueron ustedes solos? No, fuimos nosotros solos. Llegamos el día 20, un conocido de mi esposo que vendía caballos, porque este señor se dedicaba a vender caballos o a cuatrear caballos, algo de eso. Además. Además, entre otras. Nos llevó y yo los enfrenté ahí y les dije, ¿dónde está mi hijo?
¿Eso fue cara a cara? Cara a cara. Sí, 19, 20 de El septiembre. 20. No, justo El día 20. llegaron ellos y los agarramos nosotros ahí en el ¿Y puerto. cómo fue ese mano a mano? Y No. se desesperaron, no supieron qué hacer. Yo leí en la mirada de ellos, en la forma de hablar, me di cuenta. ¿Se dio cuenta ahí? Sí. No, dijeron que era un chico extraordinario, que él Lo quisiera tener un hijo alababan, como él. que se había ido el 14, ¿cómo no volvió con ustedes? Porque lloraba todo el tiempo. Entonces eso me mató porque mi hijo estaba sufriendo. Es decir, ¿qué padre tiene a un chico como mi hijo llorando en su casa y no le avisa a la familia? ¿Qué clase de ser inmundo puede hacer una cosa así? ¿Pero por qué dice eso? La respuesta que le dio él fue... Que mi hijo lloraba porque nos extrañaba y que se volvió y pensó que se había ido a mi El casa. 14 se volvió 14 días extrañando. estuvo llorando, según él, y porque extrañaba. Porque Y nunca se le gustaba. ocurrió llamarlos a ustedes, No. ni Y decirle, "Miren que está acá, vengan a claro, buscarlo". nosotros, mi esposo súper conocido por su actividad en el taller, una trayectoria de añares, los Avenas son todos mecánicos, todos conocidos. Y yo me di cuenta, porque yo digo, pero ¿y cómo los conoció? ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo ustedes aparecen cuando le veo el aspecto? ¿Cómo aparecen en la vida de mi hijo? ¿Y ahí Es que- cuentan lo de esta mujer o no? Ni se hacen No, cargo no, de eso. nada de No, ello. nosotros Ellos después se- nos enteramos que él los conoce, esta gente. Cuando él iba a la escuela, en media cuadra, en la esquina, había un kiosco de un chileno que después se dispara, ha quedado el hermano ahí nomás, que es un verdulero. Se dispara el tipo de acá para que no lo metan preso a él ¿Y también. qué pasaba en el kiosco? Y este chileno, aparentemente, era amigo de los Vargas y distribuían droga ahí. Jo, mirá Y vos. lo conoce de la esquina del colegio. Y se lo presenta ahí y el tipo le presenta a la, a la hermana. Después ¿Está yo- la foto de la mujer? Sí, Sí. ahora, Vamos a ver. En, La la- bruja. en Ustedes el no transcurso identifican a del la mujer juicio... María. ¿Eh? se No, no, llama no. Cori, le dicen. Cori. Cori, Ahora Lucía vamos a Val. ver. Sería la entregadora. de algún Sería, modo, ¿no? sería la que lo capta. La captadora. La captadora porque lo atrae sexualmente. ¿Ustedes cuándo ya difunden? el Nosotros, caso? ya después de hablar Ahí- con ahí están ellos, los Vargas. esa, La de la derecha abajo. La de abajo, la del cabello ondulado, así es ella. Esta es la madre que falleció. La que está entre Rodeada medio de por los penitenciarios, abajo a la ella. derecha. Sí. Esa es la captadora. Esa es la Estamos viendo captadora. imagen. Alias Cori. Sí, 11 años mayor que mi hijo. Entonces, el novio, esposo de ella, está en la cárcel en esos momentos por venta de drogas y por violentar cajas fuertes. Era la boquetero. Delincuente. Ya esa época que Delincuente. lo Sí, sí, secuestran sí. a su hijo, el marido de esta Ese, mujer estaba el preso. marido de preso. esa mujer o novio, no sé qué lo que era, Hecha estaba. la exposición, tienen ustedes ese Nosotros diálogo el día con 20 Vargas. vamos a la casa de los Vargas. Cuando yo ya veo lo que sucede, el día 21 me constituí, yo ya mientras tanto ya mantenía comunicaciones constantes y me decía que lo buscaban, mentiras. Nada, Mentiras, no movían mentiras. una ficha No, la policía, jamás nada. lo buscaron, jamás. Al contrario, le avisaban a los Vargas. ¿Cómo? Le avisaban a los Vargas, acá le voy a demostrar. Pero, que espere, le avisaban a la familia de Sí, sí. delincuentes que estaban buscando ustedes a su hijo y que los Exacto. podían allanar. Exacto. Que escondieran algo. Exacto. Que sean cuidadosos. Está Exacto. probado que hablaban con los Sí, por supuesto, delincuentes. está aprobado. Los el policías Yo el hablando con los 21 delincuentes. de septiembre me instalé en la policía, estuve 6 horas llorando, suplicando, hasta que a las 12 de la noche conseguí un abogado para que me tomaran la denuncia. Recién ahí me sacaron una foto de una fotito que yo tenía y se publica al día A siguiente, ver, deme que lo muestro. se publica la búsqueda. Ahí se conoce en Río Cuarto, Se conoce a través la- de una noticia en el Puntal, Claro, en el diario Puntal, en Ven la fecha, policiales. 22. del día septiembre. 22 de septiembre. Un joven falta de su casa desde hace 20 días. La foto de su hijo Exacto. y la noticia. Bien, entonces ahí se desata, yo me instalé permanentemente, prácticamente en la policía y solicito medidas. Sí. Al fiscal no lo conocí jamás, era el ayudante de fiscal. Ese mismo día ordenan un allanamiento. Bueno, el allanamiento... ¿En la finca? En la finca. de Poné los la Vargas. finca de imagen, César, a ver si podemos ver el lugar de nuevo. Ese día, aquí está la foja, Es el Tiene allanamiento. todo, las toda 19, la documentación. La señora. 19:05, Abogada, 19:05, ahí está la fecha, 22 de septiembre, Sí. a las 19:05 les realizan el allanamiento. Antes, aquí está la sábana telefónica de la Policía Judicial, esta primera llamada, Deme Ah. que le muestro esa, deme. a las 18:33, previamente le hablan por teléfono. Es A increíble. ver, vamos, Contalo vamos a de nuevo, aclarar. Paulo, aclarémoslo Lo que porque está es subrayado tremendo. es una comunicación desde la comisaría A los chorros. al teléfono Sí, es de Vargas. sí, el teléfono de Vargas es el que termina en 350. ¿De dónde lo saqué? De la declaración Del de la mismo. esposa de Vargas Parra.
La Entonces, comunicación es desde la comisaría. le habla desde de un teléfono celular de la flota policial. De la flota policial, Sí, sí, sí. un teléfono de la flota policial. Le llaman habla por teléfono media hora antes de ir, a las le avisa. 18:30. Le Ajá, avisaron del sí. allanamiento. Y Le avisaron del después, allanamiento. de acuerdo Después- mostré la otra hoja, Mauro, que es la que tenés abajo, la que está... La de los teléfonos. No, Esta decimos. no, la otra, ahí está está. la denuncia. La Y orden de ahí, allanamiento. y ahí está la hora del allanamiento. Sí. Queda claro que media Y a la- hora después Le van a avisa. hacer el allanamiento. Bien. Ah, es Se tremendo. ordena Sí. un allanamiento con todas las fuerzas de seguridad, si es necesario emplear Perdón. la fuerza. Déjeme que, como dice Pablo, volvamos, subrayalo, César, si podés. La policía le avisó del Sí, allanamiento. sí, le avisó del allanamiento. Media hora antes Eso de es peor. allanarlo. No, hay más todavía. Al día siguiente se hace una inspección y rastrillaje. Aquí la tiene, el 23 de septiembre, donde está subrayado, Sí. a las 11:30. Previo a eso, aquí está en la sábana telefónica. Otro llamado de la policía. Dos De la llamados. flota policial. Dos llamadas A los con una sospechosos. hora de Permiso. anticipación, 1 minuto y más o menos la duración Hay, de uno. una tiene 56 segundos y la otra 1:03. Sí. O sea, es una comunicación extensa, hablaron. Bien. De teléfonos de la flota policial, perteneciente a la policía. Antes de realizar el allanamiento. delincuentes. se comunican una hora antes con el teléfono Sí. de los acusados. Bueno, si usted para ve, que si fueron a usted se hacer el fija, rastrillaje. la segunda llamada Bien. es 4672970. Sí. La policía judicial Es 46279. muestra que hace la investigación que pertenece a la policía de la provincia. Pero ni de siquiera han Córdoba. tenido un reparo No. en disimular, usar No. un teléfono Llamaban de la trucho. policía. Llamaban los policías a los Inclusive- sospechosos. Teléfono policial. Inclusive desde sus propios teléfonos celulares particulares. Lo ¿Qué tengo. explicación dieron los policías? Hay policías presos, me imagino. No, ¿Cómo que- los han ascendido a Los todos. ascendieron. Están en sus cargos. ¿Está hablando en serio? Sí, sí, sí. le Uno es estamos jefe de hablando. investigación. Uno es jefe de investigación. Recién pensamos que lo del abogado sacapreso era Sí, por eso cuando usted hablaba el me máximo parecía- caso de corrupción policial y judicial de la Argentina. Esto es una película Otro de es terror. jefe zonal. ¿Qué Otro encuentran? jefe zonal. Son todos jefes ahora. Sí, 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 son sí. todos jefes. Y Sí, a medida que los denunciábamos, los iban Ascendieron. se ascendiendo. iban ascendiendo. No Ahora, solamente eso. Le hago una pregunta. ¿El gobernador de Córdoba qué hace ante esto? Año 2000. Bueno, mire, cuando gente yo seria, sucede esto, estaba en esa época el doctor Darío Besaro Fiscal como general. fiscal general. Me acuerdo. Y yo fui a ver al ministro de Justicia en ese momento, era el doctor Angulo, y él me conectó con el doctor Darío Besaro, con, Sí, sí. con todos los organismos que me podía. Él hizo de nexo para que me ayudaran Se todos portó los muy bien organismos. con nosotros. Se portó muy bien con nosotros, siempre se Pero ocupó. nadie se opuso a que Bien, ascendieran estos entonces comisarios. no lo sabíamos todavía esto. Ah. Yo esto lo sé Lo más saben adelante. después. Yo lo que sí sé es al poco tiempo de que se le avisaba por teléfono porque se filtra eso. Entonces yo pido hablar con el ministro de Justicia y le cuento mi preocupación que hay policías involucrados. No tengo las sábanas telefónicas como las tengo ahora. Esto es investigación. Eso es después. Ahora, uno puede Entonces, inferir que la policía estaba con ellos porque compartían el negocio de la venta De de la drogas. A mi Tráfico. criterio, si usted es fiscal, si usted es policía de altos cargos y está avisándole a un delincuente, es un delito, usted es un delincuente. No hay dudas. Pero además, Y usted, además, hay sospecha de narcotráfico de por medio. a mi criterio Hoy por es hoy que así. se habla, que estamos A mi hablando criterio es tanto, así. y está bien que así sea, de la lucha contra el narcotráfico, que se va a ir en serio, y en muchos casos nos consta, están trabajando en serio contra el narcotráfico. Estas cosas no ayudan para nada. Si en Córdoba quieren en serio contra el narcotráfico, estas sospechas no pueden No han extenderse prosperado, en están tiempo. todos denunciados penalmente por mí. Ascendidos. Están Ascendidos. todos ascendidos. Pero al menos tienen que hay estar en la uno, casa sobre esperando el todo, proceso. Oyarzábal, que yo ahora le voy a mostrar, la policía. Esta es otra investigadora que se comunica. Estos son todos de ¿Les preguntaron, comunicación. los llevaron a indagatoria por lo menos? No. Ni siquiera un fiscal no. los imputó bajo sospecha A de uno, ser una leve, encubridores. a uno solo de ellos. Pero los agarrás. Al que está de jefe de investigación en estos momentos, a Oyarzábal, Sí. una leve sospecha, pero pidió el sobreseguimiento, por lo supuesto. Pero que ¿cómo me opuse. justificó los llamados? No, porque llamaron siempre antes de los allanamientos. ¿Qué decía llamaron? ¿Para que qué? lo llamaban porque tenían perros malos, porque era de noche y no se animaban a ir. Justo en el momento que tenían que allanar por la Exacto, desaparición de su hijo, exacto. la policía llamaba para decirle, che, hay ruidos molestos, cuando no llaman nunca por ruidos molestos, para decirle, cálmense en esa casa. Molesto en medio del campo. Bueno, Además,
Acá, A ver, el allanamiento, si ¿qué usted lee las resultado tiene? conclusiones, ahí la Policía Judicial de Córdoba, porque yo pedí Sí. que intervenga la Policía Judicial, investiga todos los teléfonos y dice que todos esos teléfonos pertenecen a la policía de Sí. la provincia Y esos son los que tienen y que comunicación son los con que los tienen sospechosos. comunicación Ahora con los bien, Vargas Parra. ¿qué resultado tiene ese allanamiento y ese rastrizaje? Ninguno. Nada. Y obvio. Y no no. encuentran nada. No, ¿Ropa, algo de su hijo? Nada. Ellos ¿Sangre? habían sí. Cuando yo acá justamente comencé a solicitar pruebas porque no obtenía respuesta. ¿Siempre usted? Claro, yo no conocía al fiscal ¿Y el de la fiscal causa. que estaba dibujado, el primero de los No, fiscales? no existía. Era solamente el ayudante de fiscal. Manejaba ¿Pero el trabajó el ayudante fiscal? ¿O todo esto es posterior de hacía la nueva algo, investigación? Hacía algo, así, procedimientos, lo que yo le pedía, haga tal cosa, haga tal otra. Y yo nunca conocí al fiscal. Solicité yo ser atendida por el fiscal, nos atendió con mi ¿Sabe qué me esposo impresiona? menos de 10 minutos. No sé si a usted le impresiona, a nosotros por lo menos, ya había pasado el caso de Almazo, con el escándalo que era el caso de Almazo, Sí, con sí, un fue fiscal después. cuestionado. Y Estaba para pensando, nosotros- pasaron 2 esto años. después. Para Y está nosotros el un Chico mundo- Flores también. El niño Flores que estaba Pero desaparecido digo, también. ni Sí, recuerdo ese caso. siquiera la implosión. Que está se metida generó. la policía también. El escándalo. Claro, la implosión, digo, de un poder judicial mediático. cuestionado, Sí. no hizo mella. Sí, o igual. sea, Bueno, seguía- mire, fíjese, yo ya en noviembre, acá tiene la carga. sí, solicitando pruebas. Solicito, inclusive hasta que publique la foto de mi hijo en los medios ¿Cómo porque fue, ni siquiera sí, eso. ¿Cómo fue la extorsión? La extorsión, el mismo día que sale publicado, que usted mostró recién la imagen en el diario, Sí. a las 20:30 aproximadamente recibimos para una moto al frente de mi casa. Nosotros estábamos al borde de la desesperación, Sí, me imagino. vimos una moto, nuestro garaje tiene un vidrio que es translúcido, y se sube la moto arriba de la vereda y entre medio de las rejas deja unos papeles y se va. Pensamos que era yo pensé que sería una propaganda, pero a mi hijo le llama la atención y sale corriendo, lo ve y eran 2 papeles amarillos que estaban doblados así, y de este lado decía Lubricentro, que yo cuando lo abre, mi hijo empieza a gritar, Federico es asmático, y empezó a gritar y empezó a tener como un ataque de asma. Cuando lo veía me decía, lo secuestraron. Y yo digo, no, ¿cómo lo van a secuestrar? Entonces... ¿Qué día era? Era el mismo 22, el mismo El día día de la que salió Salía la publicación. publicación, el Exacto. 22, en fecha el 22, no me acordaba la 22. fecha. Perfecto. Entonces, esperé un rato, calmé a mi hijo, la desesperación era terrible, porque yo digo, ¿cómo puede ser ¿Y qué decía el papel? que mi hijo le debí, que yo le tenía que llevar 3.000 pesos, que en esa época era una fortuna para mí, no los tenía, estamos hablando del año 2008, me daban menos de una hora para conseguir el dinero, que no avisara a la policía porque lo iban a matar. Entonces yo calmé a mi hijo y llamé a la policía, y acá entran los policías que son los que empiezan a avisarle por teléfono. El comisario Pereira y la cabo Salinas se hicieron presentes en mi casa, llevaron la nota, le preguntaron al jefe qué hacer, entonces armaron un operativo. La nota era bien clara, decía en la Placita Mójica y Buenos Aires. Era el pago del rescate. Placita Mójica y Buenos Aires. No hay dudas. No hay dudas. Bueno, el comisario Pereira me llevó Buenos Aires 1242. Porque ahí decía 12,42. Me decía, no, señora, es 1242. Le decía, no, señor, dice Placita Mójica, señor. La Placita Mójica es 3 cuadras. Yo no entendía qué pasaba, cómo podía ser tan inútil. No, no era inútil. Ese policía surge en la causa que yo les pasé a ustedes. El mismo día que mi hijo desaparece, el 14 de la noche, o sea, madrugada del 15, lo detienen a Vargas Parra. Lo detienen y cuando él ve a la lo detienen porque ve a un móvil policial y se da la fuga. Otros policías. Otros policías. Sí, sin estar al tanto, Sí, sin trabajar los la buenos causa. policías, Sí. los buenos policías, los que andan patrullando. Pero que ni eso- siquiera le gusta- estaba todavía en la No, exposición de la ni causa. Sí, siquiera una eso. gente casola se llamaba Entonces, el hombre, que sí, lo conocía y lo perseguía porque sabía los delincuentes Sabía o que era sea, un un buen delincuente. policía. Había un buen policía. Un buen Entonces, policía. ese policía lo persigue porque ve que escapa, entonces le llama la atención. Y se baja, y deja el auto en marcha y se esconde en una casa. Entonces bajan a ver qué pasa, qué es lo que tiene, a quién trae, porque sabían que siempre traía gente a delinquir a Río Cuarto, que era un aguantadero Sí. su quinta, que era un nido de ladrones. Y cuando lo agarran, forcejean, o sea que existieron varios delitos, conducción peligrosa, resistencia a la ¿Y no lo autoridad. metieron preso? No. Lo que usted decía, recién. Una averiguación de antecedentes. Averiguación de Haga un antecedentes. puntito ahí.
Sí. Pausa, ¿te parece? Y Sí, volvemos un con el minuto nada desenlace de la historia, que lamentablemente no es el desenlace, es un final A mitad del judicial. camino. Y me interesa... 6 quizá- años después se Sí, encontraron ropas de eso, su hijo, ¿no? En un ratito, sí. Y después llegaron a condenas, pero todavía tienen el final abierto. Todavía falta contar la actuación del fiscal Walter está la Guzmán, ropa, que mire. está en estos momentos en un jury de enjuiciamiento. Bien, tenemos una pausa muy breve. Último bloque del expediente, Aníbal seguimos Fernández, por favor. con el caso. Sí. A ver, hablemos de responsables. Bien, Cuen- yo trate de resumir todo lo que responsabilizo ha a ido los policías, que yo les digo, que son Sí. los que avisaban por teléfono. Este es el teléfono particular, el celular particular. Particular. Levante un poquito más. Un poquito más Particular alto. A ver. del actual jefe de investigación, Gustavo Oyarzábal. Déjelo ahí, Ese es su teléfono particular, Ahí está. Sí. que se comunicaba, acá la Policía Judicial indica que se comunicaba con quien hizo desaparecer a mi hijo, con Vargas Con Parra. los delincuentes Exacto. condenados Todas esas- mientras era la investigación, Todas mientras el esas- proceso de investigación. Exactamente, Con todas las llamadas. Exactamente. Gente Igual. sospechada de tener vinculaciones con narcotráfico, A mi juicio, con sí. delitos y condenado por el secuestro de su hijo. Exactamente. Que está desaparecido 8 Bien, años después. y ¿Quiénes tenemos la terminaron historia, condenados? bueno, fueron condenados después de esta larga lucha, donde hubo 3 fiscales. El primer fiscal de la causa está en estos momentos, se le ha elevado la causa jury. El que no quería investigar. Walter Guzmán no quiso investigar, Sí. cometió las peores irregularidades. En el juicio quedó de manifiesto que los policías dijeron, sí, nosotros los llamábamos por teléfono por orden del fiscal Walter Guzmán. Sí. Yo eso se los pasé a ustedes para que Sí. partes Sí. del expediente Sí, sí, que sí, dice eso. lo leí. O sea, está todo comprobado. Las más altas autoridades judiciales de Córdoba, la Cámara Segunda del Crimen, que es la que llevó adelante el juicio y condenó a los Vargas Parra. Cuéntenos cuánto le dieron y quién es quién. El hombre mayor que está agarrándose Ese la que se cabeza. está agarrando es el Pepe Vargas. El otro es el Yaca Vargas. ¿Es el y hijo? Sí, y esa morocha de pelo Cori. así es la Cori Vargas. ¿Qué pena le dieron a cada uno? 16 a la mujer, 17 al padre y 18 Penas a duras. a Yaca por reincidencia. y la mujer que falleció. Hay una La mamá tercera. de Sí, Cori. esa es la madre Por eso no falleció. está ahí. Antes de la sentencia. A ver, Antes ¿por de la qué sentencia. los condenan? ¿Qué Los delito? condenan por secuestro coactivo De su agravado. hijo. Solamente, nada más que eso. ¿Por qué? Pero Porque- nunca le explicaron el resultado. ¿Qué pasó? No, con no, su no, hijo? no, nunca hablaron. No, nunca Pero hablaron. en una primera instancia, en el año 2010, luego Sí. de que yo comencé una larga lucha con el fiscal Walter Guzmán por las graves Sí, irregularidades, sí, lo leí eso. inclusive que me mandó una carta documento para callarme, cometió las peores aberraciones que pueda existir en una causa judicial, pusieron el fiscal Besaro, el fiscal general, nombró a un director de la causa, el doctor Medina. Él hace una relectura y ve que había elementos suficientes. Para condenar, entonces para mandar a juicio. Los detiene a los 4. Estuvieron los 4 detenidos. Que su hijo, ¿qué es la prueba? Que su hijo estuvo, Sí. la conclusión que estuvo en esa casa, que estuvo que lo secuestrado. secuestraron Y que no No. salió nunca de ahí. Y que mi y que hijo no salió nunca. Se secuestró Pero un tampoco pudieron cuchillo. probar el final. Se secuestró un cuchillo con Eso lo leí, sangre. un cuchillo con sangre, Se secuestró un sangre cuchillo- humana, sangre trabajo humana. de la gente del CEPROCOR. Sí, eso del CEPROCOR. Y aparte de eso, los perros de odología forenses sintieron... Los de Río Negro, ¿no? De Río Negro. Sí. Sintieron el olor de mi hijo en la cuchilla, porque yo había quedado una prenda de mi hijo Pero no en mi pudieron casa. hacerle ADN a esa sangre. Sí se hizo el ADN, No alcanzó para determinar. dicen era que su no alcanzó, Sí, que no alcanzó sí, sí. para Por eso determinar. no condenan por homicidio. No condenan por homicidio porque la Cámara Primera del Crimen, que es quien primero los libera, cometió gravísimas irregularidades. Su presidente en aquel momento era Tomás Piovano. Ese juez cometió un grave delito porque dijo que había merituado la prueba habida hasta el momento. Y eso no es así, porque yo pude ver que ni siquiera había solicitado los cuerpos de prueba, que es lo que yo le estoy mostrando a usted, sí. que se Los indica teléfonos. quiénes son, ¿no es cierto? Y las llamadas No lo falsas hizo- que no lo hizo había, correctamente. no ¿Qué solicitó los cuerpos de prueba. Entonces Sí. él dijo, eso es falsedad ideológica. Ahora, 8 años después, están a mitad de camino, porque todavía no tienen el resultado final. Tienen a estos tipos condenados como corresponde. Y bueno, en eso hay ¿Pero una qué causa pasó? paralela, donde yo estoy tratando de... estoy buscando pruebas para acreditar el homicidio, porque los Vargas ¿Usted cree que lo Parra... mataron? Sí, lo mataron. ¿Y por qué? Encontramos un cuchillo con sangre. Porque mi hijo se quiso ir, eso surgió en el juicio. De esa casa. Se quiso ir, mi hijo lo habían llamado de un hipermercado
Para llama a un trabajar. remisero y el remisero dice que mi hijo lo llama y le cuenta que lo seleccionaron y que al día siguiente lo llamaba para que lo fuera a buscar. No lo llamó nunca más. Estamos hablando del 13 de septiembre. ¿Sabe con qué Él se imagen? quiso ir y lo Se quiso mataron. ir y lo matan. Usted sabe bien que en el mundo de la droga, de la mafia de la No se droga, puede salir. se entra pero no se sale. Entonces, Rosa, ¿qué me preocupa? Me Déjalo que te preocupa pregunte. con lo que nos pasó a nosotros, que todos estos, tanto el fiscal Guzmán como estos policías están en su cargo. Yo soy damnificada. Me preocupa la seguridad de todos los ciudadanos. No, obvio. Esos son las personas que están en estos momentos. ¿Sabe qué le quiero decir? Me quiero quedar con su imagen recibiéndose abogada. No me quedó Porque otra. me parece que es el final de esta historia. Tuvo que recibirse de Y abogada. se recibió de abogada. Es la Estudió propia abogacía. investigadora del secuestro de su hijo. Esta Es imagen muy valioso lo que ha hecho usted. la Y lo que verdad. sigue Y haciendo. logré que se eleve a juicio, que le abran el jury al fiscal Guzmán, que es quien cometió las peores aberraciones. en el ¿Está caso escribiendo de un mi hijo. libro? ¿Van a hacer una película? Sí, me dijeron, me pidieron permiso para escribir un libro, lo autoricé y también me están hablando por una película. Pero antes que se acabe Bien. el tiempo, quiero por favor Sí, agradecer sí. al doctor Aníbal Fernández, quien fue jefe de gabinete de ministros, porque nosotros solicitamos un georradar para la Universidad Nacional que yo necesitaba para la búsqueda de mi hijo. El año pasado, el doctor Aníbal Fernández nos brindó un georradar Ese que es apoyo. el único que tenemos En todo el país. en todo el Tenemos que país. cerrar porque se Bien. viene el bicentenario y es Gracias un tema por haber horario. venido, Mil gracias por gracias por haber compartir la venido. historia. Lo vamos a seguir el tema. Y lo vamos a seguir. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si tiene un caso, un comentario, Dale. un mensaje, el expediente @c5n.com, nuestro correo electrónico. Llegamos al final. Gracias Señor. a toda la gente de producción, a César, a Diego, a la gente que está en el control, los chicos que están acá en el piso. Muchísimas gracias. Sigan con la pantalla de C5N, se viene la transmisión del bicentenario.